En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Mara Petersen. Casi 38, 11:38 en Canarias. Qué pena, Luisma, me da a mí cuando voy a un restaurante o a un parque y veo a toda la gente ahí mirando las pantallas del móvil. Pero no solamente en los parques. No se hablan, no se miran. En el metro, en el autobús, hasta unos segundos antes de empezar una película en el cine o una obra de teatro, es increíble. Ay, ¿sabían que aquí en España 1 de cada 20 personas es adicta al móvil? Bueno, pues esta es la principal conclusión de un estudio que ha sido elaborado por un grupo de investigadores de varias universidades y hospitales. Nos acompaña uno de los autores de este estudio, que es José de Sola Gutiérrez, psicólogo, psicoterapeuta, si lo diré, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. José de Sola, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cuándo podemos considerar una persona que es adicta al móvil? Cuando lo mira cada minuto, cuando... En primer lugar, habría que definir muy bien el término de adicción. Se está hablando de adicción al móvil, estamos asumiendo que estamos próximos a algo que se parece a una adicción, realmente. Tened en cuenta que todo lo que sabemos sobre adicciones viene del mundo de las drogas y hasta ahora estamos empezando a ver pues, que muchos comportamientos, como puede ser el juego patológico, la ludopatía, incluso se habla de determinadas formas de comer compulsivas, pues la ludopatía ya se ha reconocido como adicción. Sin embargo, hay otras que están ahí en ese camino donde todavía se está evaluando si el patrón se podría decir que es adicción. En el caso del móvil, sí parece que tenemos un patrón de uso problemático que le aproxima a lo que podemos decir o lo que son los parámetros de lo que está definido como una adicción. Y en este caso, ¿qué es una adicción o qué podríamos definir por uso problemático del móvil? Básicamente, cuando una persona pierde la capacidad de control, no es capaz de controlarse, no es capaz de dejar de consultar el móvil, no es capaz de dejar de mandar un mensaje o ver si tiene algún mensaje, cuando se quita horas de contacto social, se quita horas de cuidado de su salud o incluso de sueño, incluso de contactos familiares, por estar con el móvil. Evidentemente, cuando interfiere en actividades incluso laborales también, por ejemplo, cuando hay pensamientos rumiantes constantemente acerca de cosas que podría hacer con el móvil. Pero básicamente podemos decir que una persona tiene un uso problemático que podríamos equiparar a una adicción, por lo menos hasta ahora estamos en ello, intentando ver si es una adicción o no, cuando realmente no tiene capacidad de control, ha perdido el control y realmente, digamos, como en el caso de las drogas, el móvil le ha dominado completamente, cuando incluso hay síndromes de abstinencia, están descritos síndromes de abstinencia con el móvil, donde la gente pues tiene elementos y síntomas muy parecidos o iguales a los que tendría una persona cuando deja de consumir una sustancia a la que se adicta, es decir, sudores, inquietud, agresividad, ansiedad, etcétera. Y esos síntomas existen. Existen, y según este estudio, en 1 de cada 20 personas aquí en España. Me parece una cantidad muy grande. Bueno, realmente el estudio lo que viene a decir es que un 20% aproximadamente de la población de alguna forma abusa del móvil. Dentro de este 20% sí circunscribimos que hay un 5,1% de la población que sí que de estos abusadores, por decirlo de alguna forma, tienen un uso problemático. Tendríamos que hablar realmente de estos síntomas, los podríamos encontrar dentro de este 5%. ¿Y cómo han llegado a esta conclusión? ¿Cómo han hecho este estudio? Este estudio se ha hecho con una encuesta con 1.126 personas en toda España, en las 17 comunidades autónomas, y es un cuestionario que está validado internacionalmente, que se está utilizando para este tipo de estudios de uso problemático o adicción al móvil. Nos estábamos diciéndolo, Luis Mayo, que qué pena ver en los parques, en los restaurantes, en cualquier sitio, la gente mirando las pantallas, sin mirar al otro, sin charlar. Bueno, en los teatros incluso, sí. La gente está viendo la película y está consultando el WhatsApp, o no deja de estar en contacto. ¿Cómo vivíamos antes? Sin el móvil, ¿verdad? Sí. Ya no lo recordamos. Siempre digo lo mismo, cuando en los años 30 ya se habló de cuando surgió el fenómeno de la radio, de que había entonces una adicción a la radio, luego vino la televisión, ahora estamos con el móvil. Realmente sí es verdad que el ser humano y determinados sectores o capas de la población sí que son susceptibles a engancharse, por decirlo de alguna manera, a nuevas tecnologías o a determinados comportamientos.
estas personas que a lo mejor nos estén escuchando, que se ven reflejados en esos síntomas de los que hablaba usted, tienen que pedir ayuda, tienen que acudir a algún profesional, o tienen que recapacitar y decir hasta aquí. Es curioso porque hay gente, efectivamente, yo creo que hay gente que sí que es capaz de recapacitar y autocontrolarse. Y en cambio hay gente que efectivamente no es capaz, son conscientes de que tienen un problema. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la adicción al móvil o el uso problemático del móvil es un trastorno que realmente poca gente, aunque tienen conocimiento, muchos saben que tienen un problema, que su uso es abusivo, pero no les lleva, no es un trastorno que lleve necesariamente a pedir ayuda, ¿no? Porque se parece que se puede convivir con él. Más o menos como una droga que dices, si no lo dejo me mata. O sea, esto quizá es un poco lo que quizá hace más difícil determinar cuando una persona pide ayuda, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si volviendo a los criterios que tendría que tener una persona a la hora de pedir ayuda, pues realmente cuando vea que no es capaz de controlarlo, cuando vea que no puede dormir, que no puede dejar de consultarlo, cuando vea que no es capaz de dejar de mandar un mensaje, cuando vea que el móvil está comiendo su vida todo el tiempo, casi las 24 horas del día, y esos casos existen. Bueno, al campo no se pueden poner puertas, siempre se ha dicho, prohibir nunca, porque toda la tecnología nos arrolla, nos invade, pero el problema yo creo que surge cuando las personas son nuestros hijos, la juventud, la gente joven. Entonces, ¿qué 3 o 4 pautas usted puede dar o puede darnos a los padres que tenemos hijos en esa edad en las que ya, entre los juegos, entre los smartphones, el WhatsApp... ¿Qué 3 o 4 pautas de comportamiento en casa a determinadas horas para hacer determinadas actividades en familia habría que aparcar o dejar o prohibir el móvil? Bueno, el móvil no hay por qué prohibirlo porque es un instrumento que nos facilita la vida, evidentemente. Lo único que hay que hacer es un uso razonable del móvil. Siempre se habla de jóvenes y adolescentes. En este estudio realmente vemos que el impacto llega más allá de jóvenes y adolescentes e incluso afecta a capas ya adultas de la población. Realmente siempre estamos diciendo que si los niños con el móvil, que si abusan del móvil, que no pueden usar el móvil, pero los adultos también. Y hasta hace poco no se había prestado tanta atención a los adultos. Existe ya una generación de adultos que están enganchados también. Pero bueno, volviendo al tema de los niños y de los jóvenes, hay un elemento fundamental. A un niño no se le puede pedir que no abuse del móvil si sus padres lo están haciendo. Claro. Si sus padres, mientras están viendo la tele, están con la tablet o están con el móvil. El niño imita, por lo tanto, no se le puede pedir que haga lo contrario de lo que ve, para empezar. Segundo, no se le pueden poner al niño normas... Estoy recordando cuando seas padre, esa frase, ¿no? Exacto. Otra cosa también, evidentemente, es si hay normas en casa para hacer un uso racional del móvil, son normas para todos los miembros de la familia, no solo para el niño. No se le puede decir al niño porque los adultos son otra cosa. No, tú tienes que hacer esto, pero los adultos no, porque el niño no va a entender, con lo cual va a tender a hacer lo que ve en casa. Hay otro elemento perdón, a tener en cuenta, y es siempre se pregunta lo mismo, siempre nos preguntan lo mismo: ¿a qué edad se le tiene que comprar el móvil al niño? Bueno, es la pregunta. A la pregunta del millón siempre. Bueno, siempre se dice lo más tarde posible, evidentemente, pero claro, ¿qué es lo más tarde posible? Pues teniendo en cuenta que el móvil es un instrumento de socialización entre los chicos jóvenes, pues a un chico donde cuanto más tarde le des un móvil, más dificultades va a tener en su grupo social, en su grupo de amigos, eso está claro. Si pusiéramos una edad, los padres parece que tienden a comprar el primer móvil en la primera comunión, o si no, le compran el primer móvil cuando empieza a salir solo a la calle, con lo cual le dan el móvil como instrumento de control para saber dónde está. Ahí estamos cayendo en trampas. Yo pondría antes, si pudiera hacerlo antes de los 12 años, por ejemplo, 12, 13 años, aunque yo sé que para mucha gente esto va a ser tarde, porque hay estudios que demuestran que cuanto antes se compra el primer móvil, mayor es la probabilidad de que se desarrolle un uso problemático. Claro. Sí, porque no quieren el móvil a secas, por así decirlo. No quieren el smartphone que puedan... Claro. La voz les trae sin cuidado. Hay perfiles de personas que recaigan más en este tipo de adicciones. Sí, esto siempre hay un factor de vulnerabilidad. Hay gente que es vulnerable a recaer
a caer en las adicciones, y en el móvil no es distinto. Es decir, hay factores como, por ejemplo, un carácter impulsivo, hiperactivo, gente que tiene problemas, por ejemplo, también pues de ansiedad, o incluso también se ha descrito la baja autoestima, etcétera, etcétera. Son factores que, ya conociéndolos, pueden alertar acerca de que esos son factores de riesgo, acerca de que quién puede caer y quién no puede caer. Está claro que como con las drogas, se puede abusar y usar mucho, pero no todo el mundo se engancha. Pues aquí ocurre igual. Es decir, aquí hay una serie de factores que hacen a una persona vulnerable y con predisposición a engancharse más que otras. Aquí estamos hablando de los efectos nocivos, pero me imagino que también habrá hecho y estará haciendo mucho bien para mucha gente mayor, por ejemplo, que se encuentra sola, por ejemplo, ¿no? El acceso a un montón de gente por WhatsApp, y que les ayuda en esa soledad, ¿no? Evidentemente, por eso decía que el móvil es un instrumento indispensable en nuestra vida diaria. Como todo, tiene su parte buena e indispensable, lógicamente, claro. Incluso a la hora de tratamientos médicos, a la hora de estar en contacto con tu médico, de incluso que te mande determinadas pautas o de tratamiento, etcétera, etcétera, es muy importante, lógicamente, claro. Del uso que le demos. Claro. José de Sola Gutiérrez, psicólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Cómo era la vida antes de tener móviles, verdad? Gracias por todo. Hasta luego. Caía lenta.